Cuando llegué por primera vez a la playa en España, me sorprendí. Aunque he estado en muchas playas en diferentes países, muchas cosas allí me parecían extrañas. Me llamo Lara, soy de Ucrania. Vivo en España desde hace 2 años y hoy voy a compartir mis impresiones sobre las playas españolas. Antes de venir a España nunca había visto el océano. Tengo 5 mares en mi hucha y el Atlántico era el primero en mi lista de océano. Tenía muchas ganas de conocerlo. La primera vez que vi el océano fue en Cádiz. Vine a la comisaría a hacer los trámites y luego fui a ver el océano. Nunca olvidaré mis impresiones. Llevaba zapatillas y ropa e intenté tocarlo y no me importaba que me mojara. El océano era muy bonito y no se parecía a ningún mar que hubiera visto antes. En ese día no tuve tiempo de ir a la playa, nadar o tomar el sol, porque estaba en Cádiz por trámites y tenía muchas ganas de reencontrarme con el océano Atlántico. 2 semanas más tarde fui a nadar con una amiga ucraniana al puerto de Santa María, a la playa de la Moraya. Debo decir que no es mi playa favorita, porque me gusta más el mar abierto, y este lugar es una cala pequeña. Pero en aquel momento estaba intentando comprender mis sentimientos y realmente no entendía nada. Recuerdo muy bien el siguiente encuentro. Fue en Zara de Atún. El océano allí es increíble. Las 3 primeras semanas en España viví con una familia que me acogió con los brazos abiertos. Laura y Daniel me cuidaron e intentaron enseñarme su país desde el mejor lado. Y aquí el mar era increíble, muy bonito y súper poderoso. Incluso me daba un poco de miedo su increíble poder. Llegué a la playa en la mejor tradición española después de 2 meses en España. Me invitó Juan y cuando empezaron a sacar del coche sillas, sombrillas, mesa, nevera, bolsa de comida, me quedé de piedra. ¿A dónde vamos? Vamos a la playa. Luego tuvimos que llevarlo todo del coche a la playa. Encontrar un lugar tranquilo, montar nuestro mini hotel y empezar a comer y beber. Fue todo muy inesperado e inusual para mí. Miré a las familias con niños, el padre tirando de él un gran carrito con cosas de playa, la madre cargando bolsas de comida, y parecía que la gente había venido a la playa para toda una semana. Ahora me hace mucha gracia recordar todo esto, porque ahora hago lo mismo. ¿Y sabes qué más me sorprendió mucho en mi primer verano en España? El océano está siempre abierto a todo el mundo. No hay playas de pago, ni playas tras vallas, muros y esclusas. Se puede caminar a lo largo del océano durante horas. Y yo puedo caminar desde el puerto hasta Cádiz por la orilla, sin nada ni nadie en mi camino. Puedo venir a la playa cuando quiera, sentarme junto al océano por la noche o por la mañana temprano. El océano es un tesoro, pero es accesible a todo el mundo. Y para mí fue algo muy inusual e increíblemente genial. Quizás mi reacción te haya sorprendido. Así que te contaré un poco sobre las playas en las que he estado antes. En Ucrania y en España las costumbres playeras son un poco parecidas. En verano siempre hay mucha gente junto al mar.
Puedes llevarte comida y bebida, pero normalmente es frutas, chucherías, pipas y agua. Pasé toda mi infancia cerca del pequeño mar de Azov. Recuerdo cómo los vendedores de la playa alababan a voz en grito sus mercancías. Camarones frescos, maíz hervido, pasteles, pipas, un poco como aquí. Luego viajé a Crimea, al Mar Negro, durante muchos años. Este es mi gran amor. Trabajé durante 7 veranos en Artek, un campamento para niños. Crimea es una naturaleza increíblemente bella, un mar mágico y buenos recuerdos. Pero la diferencia es que las playas cercanas a los hoteles, campamentos infantiles y sanatorios están cerradas y solo los huéspedes de los hoteles pueden relajarse allí. Por lo tanto, no era posible pasear por las largas playas de allí, ya que unas rejas metálicas bloqueaban la orilla y el mar. En Egipto, donde viví 7 años, en la costa del Mar Rojo, todo es completamente distinto. Y ahora, lo que más probable es que ustedes también se sorprendan. El Mar Rojo es el gran tesoro del país de las pirámides, pero los egipcios eligieron una estrategia para aprovecharlo al máximo. En las ciudades turísticas no se puede llegar andando al mar, está cerrado. Vallas, muros, puertas y todas las playas son de pago o pertenecen a hoteles. La entrada a los complejos turísticos egipcios es solo para los huéspedes que están de vacaciones. Nadie puede llegar a la playa desde la calle. Por cierto, las reglas son estrictas no solo en cuanto a la entrada a la playa, sino también en la mayoría de los casos está prohibida llevar comida y bebida y solo se puede comprar en el bar. Por lo tanto, visitar la playa en Egipto se convierte en un tesoro, porque depende de las condiciones, la comida, las bebidas no serán baratas. No es extraño. Durante 7 años viví junto al Mar Rojo, pero siempre pagué por la playa. Por eso me agradaron tanto las largas orillas del océano, las playas libres que no cierran y las oportunidades de llevar conmigo todo lo que me gusta. Hasta ahora solo conozco las playas de la provincia de Cádiz y no todas. Pero ya tengo mis favoritas. Sé cuáles están más cerca de Jerez de la Frontera, dónde es mejor bañarse y dónde pasear, y dónde hay menos gente en temporada y acogedores en invierno. Hoy os enseño algunas de las playas y podéis escribir en los comentarios vuestros consejos sobre qué playa de España debería visitar sin falta. Empecemos por la capital de todos los vientos, Tarifa, el lugar donde el océano y el Mediterráneo se encuentran, donde los vientos soplan constantemente. Es amado no solo por sus hermosas playas, sino también por el windsurf. Por lo tanto, los turistas estarán encantados no solo con los paisajes marinos, sino también con los windsurfistas volando constantemente en el cielo. Y también desde allí está muy cerca de Marruecos. Muchas excursiones van a África desde Tarifa. La siguiente es la playa de Bolonia, de la que me enamoré a primera vista. Estuvimos en Bolonia a finales de octubre. No había prácticamente gente, así como tampoco vacas que soñaba con ver en la playa. Pero el lugar es muy bonito. Una duna dorada, un océano azul y un cielo infinito. Sin duda, volveré a Bolonia para encontrarme vacas tomando el sol bajo las sombrillas y paseando junto al mar. Y ahora os mostraré otra playa,
que se ganó mi corazón. Caleta de Rocha en Canil de la Frontera. Algunas personas podrían pensar que todas las playas son iguales, pero no es así. Caleta de Rocha es una playa muy bonita. Si las playas podrían tener estrellas, a esta le daría 5. Arena clara y limpia, agua cristalina, rocas de formas extrañas y preciosas casas de lujo alrededor. Todo junto conforma la maravillosa playa de Caleta de Rocha. Esta parte de la costa está dividida en pequeñas calas, pero si el mar está bajo, se puede caminar de una cala a otra. Si es un día ventoso, las rocas ocultan sensaciones desagradables y también se puede deambular largo rato entre estas asombrosas estructuras naturales. Caleta de Rocha es una de las mejores playas en las que he estado. Los únicos inconvenientes son que no está muy cerca de Jerez y que es un gran problema encontrar un sitio para aparcar el coche. Todo lo demás está al nivel de una playa de lujo. Otra playa que me gusta es Torre del Puerco en Chiclana, que es amplia, con unas vistas preciosas, con un océano maravilloso y disfruto mucho nadando y paseando por aquí. En verano hay mucha gente, porque todo el mundo quiere relajarse. Pero la playa es muy grande, hay espacio suficiente y agua transparente y cristalina. La playa que más visitamos en verano es Punta Candor en Rota. Tiene dos grandes ventajas. Punta Candor está bastante cerca de Jerez de la Frontera y se puede encontrar un lugar aislado y tranquilo aparte de la multitud. No puedo dejar de hablar de las playas de Cádiz. Tienen una gran ventaja. Puedes llegar fácilmente sin coche. Yo no tengo coche y cuando realmente quiero respirar el aire del océano a mitad de semana y mi pareja está ocupada, cojo un tren de cercanía y en 50 minutos estoy en el océano. Pero la playa más cercana a Jerez es Valdelagrana, en Puerto de Santa María. Para mí es un lugar perfecto para pasear por la costa en los meses más fríos. Esta playa es muy popular y se puede llegar allí fácilmente con o sin coche. Valdelagrana es muy larga y ancha. Hay espacio suficiente para todos. La playa es ideal para familias con niños, ya que el mar es poco profundo y seguro. Hay muchos cafés y tiendas cerca, ya que Valdelagrana es una gran urbanización en el puerto de Santa María. La playa es muy buena para pasear por la costa. Siempre hay mucha gente tomando el sol, nadando y paseando. Pero incluso allí a veces se puede estar solo, incluso en una isla privada. Fue allí donde vi por primera vez mareas oceánicas tan fuertes. También Valdelagrana tiene hermosas puestas de sol. Otra cosa importante es que para mí el mar y el océano no son solo playa, tomar el sol y nadar. Necesito más. Para mí es muy importante que este milagro de la naturaleza esté aquí. Me gusta sentarme en uno de los chiringuitos en invierno con una taza de café y mirar las olas. Me gusta caminar durante horas por la arena mojada. Me gusta ir en barco. Me gusta escuchar el sonido del océano, respirar su aroma, sentir su poder. También sueño con aprender a meditar a solas
en la orilla del océano, porque durante 2 años de guerra mis nervios se debilitaron mucho y estoy buscando qué hacer frente a eso. Vivir junto al océano es un gran lujo y me alegra que esta riqueza está a solo unos minutos de mí. Puede venir cuando quiera, en cualquier momento. Pronto habrá un video aparte sobre las famosas playas de Caño de Meca y el Palmar. No te lo pierdas. Y estoy esperando vuestros consejos sobre las mejores playas de España. Esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos.